¿Qué nos pasa a los humanos? Cuando queremos generar realidad no tenemos idea de qué pasos tomar. Y todas las Biblias, que son un manual de creación de realidad, empiezan diciendo que en el inicio Dios, ¿qué hizo? ¿Pensó? No. ¿Dios qué hizo? ¿Respiró? No. ¿Dios qué hizo? ¿Viajes astrales? No. ¿Prendió incienso? No. Ninguna de las cosas que la New Age trata de hacer para generar realidad. En el inicio Dios, el Logos, dijo. Así son todos los inicios de todas las Biblias. ¿Ves? La realidad se inicia aprendiendo a decir. Antes de avanzar en qué significa aprender a decir, tenemos el serio problema de qué nos impide que la realidad nos responda cuando decimos lo que queremos. Lo que nos impide que la realidad responda cuando yo le digo a la realidad lo que quiero, eso que nos impide es lo que recién nombrábamos como aquel elemento que fue formado en una cultura que nos enseñó a despreciar a la palabra, el elemento ego. ¿Y qué es el ego? El resultante de lo que nuestros condicionamientos temporales, sociales, familiares, culturales han hecho en nosotros. Muy bien. ¿En qué nos hemos formado? ¿En qué cultura nos hemos formado? Precisamente, una cultura en la cual la palabra es desechable. ¿Por qué? Por los paradigmas que en esa cultura han generado a nuestro ego. Entramos en una parte extremadamente provocativa de lo que las profecías nos enseñan. ¿Por qué? Porque nos enseñan, recién nombraba los Hopi, los Hopi tienen su roca profética, que tiene básicamente un dibujo de 2 líneas paralelas, encima de una de esas líneas hay 4 muñequitos dibujados, que van hacia la nada, y desaparecen cuando entra un rayo que viene de lo alto. Ese rayo es el plasma. La línea paralela es la de un hombre que va recorriendo en forma individual y llega a que después de que entra ese plasma, ese rayo, tiene una realidad como la que él quiere, dibujada con mazorcas de maíz, con trigo, que es lo que querían los Hopi lograr. Muy bien, ¿qué nos está poniendo? El paralelo entre vieja era y nueva era. ¿Y dónde está puesto el acento en la vieja era? En esos 4 muñequitos de los que las profecías Hopi, y mejor dicho, de los que la mitología Hopi nos advierte quiénes son. Esos 4 muñequitos son los mismos muñequitos que están representados de diferentes maneras en todas las advertencias que nos han dejado los escritos sagrados del planeta. Los 4 muñequitos son los mismos que en la Biblia están tipificados como los 4 jinetes del Apocalipsis, son los 4 nahuatl de las culturas aztecas, son los 4 sunyas de la India, y así podemos seguir viendo en distintas culturas de la humanidad que siempre nos han advertido que hay 4 elementos que impiden el pasaje de una era a la otra era y que son los que tienen que no condicionarnos más para pasar de era. Esos 4 elementos hoy se llaman igual que siempre y están ubicados en la realidad cotidiana con los 4 paradigmas que armaron a nuestro yo. Los 4 paradigmas de la vieja era. Veamos. Cuando uno quiere generar algo en la vida, ¿a qué atribuye? ¿A qué acude? ¿A qué recurre? Cuando uno quiere generar una realidad, por ejemplo, quiero conseguir un trabajo, una realidad, quiero conseguir tal nivel de vida, una realidad, quiero conseguir tal estado de salud, una realidad, quiero conseguir mi propia pareja, una realidad, quiero conseguir tal estado espiritual, Cuando uno quiere generar realidad, recurre, sin saberlo, a la información codificada en nuestros líquidos, por esos 4 paradigmas, que en la Biblia están representados en el Apocalipsis capítulo 6, como los 4 jinetes que son, uno de ellos el que se ocupa de decir el precio de las cosas, el otro es el que se ocupa de el poder y tiene detrás de sí, dice la Biblia, el Hades invisible a su disposición, ahora lo decodificamos enseguida, el otro es el que se ocupa de se viste de bermejo, dice, y se ocupa de lo espiritual, y el otro es el que se viste de blanco, y en todas las Biblias está ubicado ahí un pie de página, insisto, capítulo 6 del Apocalipsis, que ubica que tiene que ver con la sanación. Veamos.
Nuestra vieja era está armada precisamente en esos mismos 4 paradigmas. Yo acabo de decir citas básicas de la Biblia hebreo-cristiana. Si nos vamos a los Hopi de los que hablaba antes, ¿qué dicen? Escalofriantemente lo mismo. Escalofriantemente lo mismo. Dicen que esos 4 muñequitos representan el poder del poder. Uno de estos 4 jinetes representaba el poder de los que tienen poder. El otro era el poder del dinero. Uno de estos 4 jinetes representa el que dice los precios. El otro era el poder de los inventos. Uno de estos 4 jinetes representan al que viene a hacer sanaciones, que está representado por quien hoy día nos enseña los inventos, la ciencia. Y el otro era el poder espiritual, el poder de la cruz, lo llaman los Hopis. Nos vamos a los 4 Sunyas de la India, lo mismo vas a encontrar. Está la historia del Ramayana, que nos cuenta una historia donde de lo que se trata es del poder del dinero para que el señor Rama entonces, con quién se casaba, porque a quién le quedaba la herencia, una historia de poder del dinero. Nos encontramos con los 4 Sunyas y ¿con qué nos estamos encontrando? Con la misma enseñanza. Nos vamos a los 4 Nahuatl de la roca azteca, la misma historia, que una historia donde la humanidad es desperdiciada por el poder del poder, la política. El poder del dinero, la economía, el poder de los inventos, la ciencia, y el poder de lo espiritual, en el orden de las iglesias institucionalizadas. Bueno, lo que hasta ahora parecían metáforas, ahora tiene nombre propio. ¿Qué es la vieja era? Movernos con la información que se ha codificado en nosotros de la política, la economía, la religión y la ciencia. Entendiendo esto, ¿qué entendemos? Todo. Porque quiere decir, si cuando yo quiero generar realidad, recurro a la información codificada en mis humores de con qué se genera realidad, le empiezo a preguntar a mis arquetipos interiores del político en mí, el economista en mí, el científico en mí y el religioso en mí. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son las preguntas con las que recurro a el paradigma del político en mí? ¿Puedo o no puedo? ¿Por qué? Porque el político que quiere poder. ¿Cuáles son las preguntas con las que recurro al economista en mí? ¿Tengo o no tengo? Porque el economista es el que dice acerca de que tiene o no tiene valor en un mercado. ¿Cuáles son las preguntas con las que recurro al espiritual en mí? ¿Debo o no debo? Y esa es la iglesia la que lo codifica, las iglesias institucionalizadas, todas, no solo la católica. ¿Y cuál es la pregunta con la cual recurro al, ya dijimos el economista, dijimos el político, nos falta, creo que ubicamos el científico no, claro, ese es el que nos faltaba, el más resistido de todos, ahora mismo mientras hablamos lo vemos. El científico es aquel al que recurro cuando yo digo, no sé, ¿sé o no sé? Si no sé, no puedo hacerlo. Bien. Mientras le sigamos pidiendo permiso en nuestra realidad a ¿tengo o no tengo? Eso es la economía. ¿Puedo o no puedo? Eso es la política. ¿Sé o no sé? Eso es la ciencia. ¿Debo o no debo? Eso es la religión. Mientras nosotros queramos constituir la realidad con esas 4 preguntas, seguimos en la vieja era. Y lo que ocurre a nivel astrofísico y nosotros empiezan a tomar distancia, como en esa roca Hopi nos es advertido, que no porque entre el plasma, el rayo del cielo, nosotros vamos a estar en la nueva era. Tenemos que lograr estar en la línea, que por eso a mi segundo libro yo lo llamo así, el otro camino, la línea del otro camino, no el de los 4 paradigmas imperantes.